nosotros, sino que permanece con nosotros, aún en medio de situaciones, dificultades. Jesucristo está con nosotros, no nos deja, no nos abandona, y nosotros también debemos apreciar su presencia. Debemos valorar, porque sin Él no somos nada. Si cada uno de aquí pudiera controlar el día de su existencia o el día de su partida, no tendríamos por qué tener reverencia al Señor, porque tenemos control sobre nuestras vidas. Pero como no tenemos control de nuestras vidas, entonces tenemos que ir a su presencia, porque solo en su presencia hallaremos esa paz, hallaremos ese regocijo que necesitamos para nuestras vidas. Y el poder entender algunas cosas que ocurren, porque si su Espíritu Santo, no podríamos entender su palabra. Por eso que primero nos hacemos creyentes, creemos, el Espíritu Santo mora en nosotros, y ese acceso a la palabra nos habla porque tenemos la mente, el espíritu dispuesto. Pero mientras tanto estábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, porque pensábamos que era lo correcto. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a Él, Él es nombre sobre todo nombre, venció la muerte, venció el pecado, venció todo lo que a nosotros nos podía causar algún tipo de mal, y por Él y en Él alcanzamos salvación, vida eterna. Qué bueno, qué buen tiempo hemos tenido de oración. Sé que muchos de ustedes, todos, quiero creerlo en el Señor, que nos unimos en esta oración. Esto es bueno porque esto nos acerca cada vez más al Señor. Nos hace que nuestra vida sea más dependiente de Él. Porque muchas veces no tomamos ese tiempo para estar con Él. Y esto nos ha ayudado a que nuestra familia, nuestra iglesia, esté en una relación constante con el Señor y que esté en su presencia. Por eso que el tema de hoy lo he titulado La importancia de su presencia. Muchos de nosotros, acostumbrados a nosotros mismos y a las personas que nos rodean en este mundo, así muchas veces no percibimos la presencia del Señor, porque nuestros ojos están conectados tanto a lo natural, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, que creemos que ese es el todo de nosotros. Y por esa causa muchas veces no notamos la presencia del Señor. Dice la palabra que Él estaría con nosotros, Él lo prometió, todos los días del mundo, todos los días de nuestra existencia estaría con nosotros. Entonces, ¿cómo ocurre que si Él está todo el tiempo con nosotros, muchas veces no notamos su presencia? Muchas veces no notamos que Él se encuentra, que Él está allí. Entonces hoy, a través de la Escritura, quiero que entendamos algo como iglesia y que compartamos hoy a través de la palabra lo que el Señor nos enseña a través de ella. Así que muchas cosas en este mundo muchas veces puede no tanto opacar, sino distraernos de que la presencia de Dios está. Y la importancia de la presencia del Señor en nuestra vida es muy importante. Yo quiero hoy compartirle, quiero que vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 6. Y este libro de Crónicas, desde el capítulo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 6, de ese vamos a leer. Pero antes de iniciar con la lectura, quiero que entendamos algo. David había muerto, entonces queda su hijo Salomón. David el Señor no le permite que prepare o que cree el templo o la casa de Dios, porque Dios le dice: has derramado mucha sangre, mas tu hijo edificará el templo, la casa para el Señor. La importancia de esto, de que Salomón prepara todo para la construcción de la casa del Señor. Y Salomón expresa un verso donde dice: como si los cielos no pueden contenerte, como si el universo no puede contenerte, como nosotros te haremos casa. Eso lo habla Salomón maravillado de la grandeza que es Dios,
¿Cómo daremos casa si los cielos, la tierra, el universo, nada puede contenerte? Pero antes de iniciar, quiero que entiendan algo, que para Salomón era muy importante la presencia del Señor. Es muy importante para él. Él podía edificar casa, pero una casa sin presencia no valía de nada. Era una casa vacía. Era una casa sin nada. Muchas veces podemos estar adornados, vestidos y estamos vacíos porque la presencia de Dios no está. La importancia de la presencia en nuestras vidas, eso nos llevará a darle valor a la misma. Entender esto es lo mismo que entendió Salomón y lo que entendió los discípulos, lo que vio Moisés en el pasado. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no está conmigo, no voy a ninguna parte. Asimismo le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué importancia de la presencia en nuestras vidas para poder marchar y para poder andar. Esto lo entendió Salomón, y durante todos estos versículos de Crónica, Salomón habla oración a Dios. Habla sobre la oración y orar y presentarse a Dios. Y quiero que me acompañen al capítulo 6, verso 19, segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 19. Voy a tomar esto como referencia y ahí vamos a meternos en la palabra. Dice la palabra del Señor, 19, segunda de Crónicas 6:19. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y de noche, sobre el lugar sobre el cual dijiste mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. La importancia de lo que Salomón expresaba en esta oración. Si nos ponemos a analizar el texto, Salomón estaba pidiendo que el Señor estuviera allí para poder escuchar su oración. Ahora quiero que vea conmigo algunos puntos y quiero que lo anote, el que esté aquí lo pueda anotar. La importancia de permanecer en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si muchas veces estamos tan llenos de tantas cosas que no podemos escuchar la voz de Dios? Muchos están llenos de ira, porque muchas veces nuestros hijos, los jóvenes, los adultos nos airamos, y eso estorba que se pueda escuchar a Dios, o que Dios pueda hablar a nosotros. Escuche esto, muchas veces hay mucho grito a nuestro alrededor, que hay mucho ruido y no podemos escuchar al Señor. Entonces este es un problema grande, porque no podemos ver la misericordia y no podemos ver la bondad de Dios, porque tanto escándalo apaga la voz de Dios. Número 1, una casa sin Dios es una casa vacía. Anote. Puede estar muy adornada, tú puedes usar el mejor perfume, tú puedes usar la mejor vestimenta, tú puedes ponerte los mejores calzados, lo más caro del mundo, puedes comprarte el último reloj, el último Rolls Royce, puedes comprártelo la mansión que quieras. Y esto lo entendió Salomón, que había edificado la casa con oro, con maderas escogidas, con todo lo que había, lo mejor para el Señor había sido escogido. Pero ¿de qué vale una casa con tanto lujo sin presencia? Entonces una casa vacía era un problema para Salomón. Salomón, ¿de qué vale que hayamos edificado algo tan hermoso y no esté la presencia de Dios? Por eso que Salomón oraba para que la presencia de Dios estuviese en ese lugar. Una casa vacía
Salomón no quería una casa vacía. Quería una casa llena de la presencia. Podemos tener todo, pero si estamos vacíos, nada tienes. Puedes tener todas las cosas, pero si Dios no está en ti, nada tienes. Porque eres solo un adorno vacío. ¿Me sigue, iglesia? Amén. Número 2. Caminar sin su presencia es andar sin guía. Andar sin guía, esto significa que podemos perdernos o perder la dirección de nuestras vidas. Esto lo entendía Salomón, esto lo entendía Moisés, esto lo entendía Abraham, esto lo entendían todos los discípulos de Jesús, esto lo entendía Pablo. Si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de este lugar, porque es terrible andar sin dirección. ¿Por qué? Porque puedes ser el hombre más exitoso del mundo, pero estás vacío por dentro. Y al final del camino podrás darte cuenta que todo lo que lograste no llena el vacío que hay en tu corazón. Porque la ausencia de Dios en ti te hace caminar por senderos equivocados. ¿No recuerdan el texto anterior donde hablaron que Él enderezará nuestras veredas y nuestros caminos? ¿Nos hará saber por qué camino tenemos que andar? Portar la presencia del Señor nos da dirección. Pero si no la portamos, ¿qué ocurre? Andamos ¿qué? Sin guía. Andar sin la presencia del Señor, no podemos escuchar su voz. Si no andamos en su presencia, no vamos a poder escuchar la voz de Dios y Él tampoco va a poder escuchar la nuestra. Porque estamos separados. Separados de mí nada podéis hacer. Escuchar la voz es muy importante. La hermana Pati dijo algo muy claro. Podemos verlo en las personas. Podemos verlo en los árboles. Podemos verlo. La naturaleza habla del Señor. Amén. Nuestra vida salta a la palestra y habla que hay un Dios que existe. Pero si no portamos la presencia, no vamos a escucharlo. Y si no lo escuchamos, tenemos un gran problema. Andar sin la presencia del Señor, cuando andamos sin la presencia del Señor, no podemos entender su palabra. Cuando no portamos su presencia, cuando su esencia no está en nosotros, no vamos a entender la palabra. Vamos a leer la Biblia la leemos, pero no la vamos a entender. Necesitamos que Él nos ayude a entender su palabra. Pero si andamos separados y no le damos importancia a su presencia, lastimosamente Dios no nos puede hablar o no está hablando y no estamos entendiendo. Te dice a la izquierda y tú tomas a la derecha porque no comprende lo que Dios, ni el plan que Dios diseñó para tu vida. Entonces andar sin la presencia te hará tropezar. Andar sin la presencia te hará tropezar y no vas a entender el plan de Dios para tu vida. ¿Y por qué te hará tropezar? Porque cada vez que llegues a un lugar y no llevas la dirección de Dios, vas a golpearte. Si haces lo contrario a su palabra porque no has entendido, no has escuchado la voz de Dios, vas a chocarte. Y cada vez vas a chocarte con la misma situación porque no has podido escuchar ni entender su palabra para que pueda guiarte. Entonces vas a estar siempre en la misma situación. Hay veces que tú corres a tu hijo en un mismo caso, le dices, muchacho, no hagas esto. Muchacho, no hagas esto. Muchacho, no hagas esto. Pareciera como que no escucharon la voz de uno. Así somos nosotros muchas veces. Igualitos que nuestros hijos cuando no escuchan. Dios te dice, hermana, por ahí no. Hermana, perdona, por ahí. No escuchamos la voz de Dios. La importancia de la presencia de Dios. Hijos míos que están aquí, le harán entender el plan de Dios. Hermanos, si no andamos en su presencia,
vamos a tropezar y no vamos a aprender, no vamos a entender el plan de Dios para nuestras vidas. Número 6, andar sin su presencia nos hace fracasados. Puedes tener toda la riqueza, pero eres un fracasado. ¿Vas por la 3? Ya yo se la dicto. Se la dicto. Número 1. Te voy a ir volando entonces. Una casa sin Dios es una casa vacía. Número 1. Caminar sin su presencia es andar sin guía. Perdemos la dirección de nuestras vidas. Número 2. Número 3. Andar sin su presencia, no podemos escuchar a Dios, ni Él tampoco nos puede escuchar. Andar sin su presencia nos lleva a no entender la palabra. Número 5. Número 4. A no entender la palabra. Entonces, la número 5, andar sin su presencia nos hace tropezar y no entender el plan que tiene para tu vida. Y número 6, andar sin su presencia nos hace fracasar. Pero si portamos su presencia, número 1, anoten. Si portamos la presencia de Dios, es una casa llena sin falta de nada. Si portamos la presencia de Dios, con Él lo tenemos todo. Porque Él nos da la sabiduría para andar, para hacer la riqueza, para ser sabio en lo que hago, porque estoy lleno de Él. Número 1. Portar la presencia nos hace estar lleno. ¿Se lo compruebo? Vamos un momentito aquí a leer la palabra. En el capítulo 7, de ahí mismo de Crónica, mire lo que dice. Cuando Salomón acabó de orar, ahí mismo el 7, segunda de Crónica, capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y la víctima, y la gloria de Jehová llenó la casa. Yo estoy hablando Biblia, no estoy hablando locura. Llenó toda la casa. Cuando nosotros nos ponemos a buscar su presencia, tu casa no anda vacía. Tu casa está llena de su presencia. Amén. Número 2. Caminar con su presencia nos hace tener guía y sabemos el rumbo y la dirección hacia donde vamos. Aún a pesar de la circunstancia, sé el rumbo hacia donde voy. ¿Me siguen? Me gusta esto, porque el Señor le dice a sus discípulos, no se muevan hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigo. No podemos testificar, no podemos dar palabra, no podemos manifestar la gloria de Dios sin portar la presencia. No podemos saber hacia dónde nos dirigimos si no portamos la presencia. ¿El Espíritu Santo está en nosotros? Claro que sí. Pero es contristado y ese fuego se puede extinguir. Entonces, en vez de estar lleno, estoy lleno de muchas cosas y un poco vacío del poder de Dios. Pero cuando el poder de Dios está en mí y está en ti, entonces tú caminas bajo la guía y la dirección del Señor y sabes hacia dónde vas. A veces me tocaba preguntarle a unos amigos, hey, ¿para dónde van? No sabemos. ¿Para dónde nos lleva el viento? Estoy hablando cuando estaba en el mundo. ¿Y para dónde van? No sé, pero nosotros vamos para ver dónde caemos. Y lo seguíamos. Yo era uno. Bueno, aquí ustedes todos son santos.
Aquí ninguno, usted tuvo un baile. Ninguno. Yo sé que aquí el único pecador aquí soy yo. Usted se une, varón. Sí, porque era así. ¿Cuánto no de ahí? Vámonos. ¿Y para dónde? Todavía no sabemos a dónde caigamos. ¿Cierto o falso, Memi? Así andábamos. Sin rumbo y sin dirección. Andando por donde sea, tropezando con lo que sea. Pero cuando portamos la presencia del Señor, alguien te dice, ¿para dónde vas? Yo sé para dónde voy. Todo cambia. Porque mi vida tiene sentido. Para que tu vida tenga sentido, debe haber mucha presencia de Dios en ti para que puedas de alguna manera seguir la dirección que Dios te da. Número 3. Andar en su presencia nos permite escuchar a Dios cuando nos habla. Porque estamos conectados a Él. El Espíritu Santo nos ayuda, nos habla por medio de nuestro espíritu. Muchas veces queremos que Dios te hable. Pati, Pati. ¿Cómo estás, sierva mía? Pero Dios te puede estar hablando a tu espíritu. Esto lo vamos a dar en clase. Esto lo vamos a dar en clase. Dios habla a tu espíritu. Por eso que Pablo decía, no sé si en sueño o fui llevado, fui tomado. ¿Por qué? Porque esa experiencia él la vivió, pero fue más espiritual que carnal. Entonces él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Pero si no estamos conectados, llenos de qué va a pasar, no vamos a escuchar. ¿Me sigue, iglesia? Andar en su presencia nos permite escuchar cuando Dios nos está hablando. Él a nosotros y nosotros a Él. Nosotros le escuchamos y Él nos escucha. Podemos escuchar su voz y su guía. Hablar a tu espíritu muchas veces te va a venir a la mente algo. Te va a poner en la mente, llama a fulano. Y tú dices, pero ¿por qué siento llamar a fulano? Es que estás conectado a Dios. Estás orando a Dios. Y Dios te dice, necesito que llames a Alma. Y cuando llamas a Alma, ay hermana, aquí estoy pasando. No estoy diciendo eso, Alma. Estoy parafraseando. Ay, estoy pasando una situación. Ora por mi hermana. Ese fue Dios. Entonces comenzamos a escuchar la voz de Dios y a interpretar la voz de Dios. Ahora, cuando yo me dirijo a Dios, ¿cómo debo orar? Y dirán, ¿por qué el pastor ahora va a salir que cómo debo orar si ya nos metimos una semana de oración? Para que siga orando. ¿Cómo debo orar? ¿Cómo Jesús dice que debemos orar? ¿Cómo usted ora? ¿Cómo ora? Dice la palabra que, escuche esto, que le pidamos primero ¿a quién? Al Padre. Nuestra oración va dirigida al Padre. En el nombre de Jesús. Entonces, la oración mía va dirigida a mi Padre. ¿Será su texto? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando oréis? Padre nuestro. No dijo, órenme a mí. No dijo, oren al Padre. Busquen la Biblia, lean Biblia. Entonces muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas porque estamos orando como no es. Orar al Padre es Padre nuestro o Padre mío, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te solicito que me ayude en esto. Primero oramos al Padre, luego oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado que murió por mí, Señor. Amén. Yo te pido, pedimos también ¿con qué? Con fe. Amén. ¿Cierto o falso? Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mi oración es escuchada cuando oro al Padre por medio de Jesús. ¿De qué por medio de Jesús?
en el nombre de tu Hijo amado, por ese sacrificio que hizo. Escúchame, Señor. Oro con fe. El Espíritu Santo me ayuda en medio de la oración. Porque mucha gente le ora al Espíritu Santo. Uno le ora al Padre por medio de Jesús, y el Espíritu Santo me ayuda a mí a pedir como conviene. La importancia de saber orar. Ahora vamos a repetir el ejercicio la próxima semana. No, pastor, eso no. No, ahora usted va a sacar su tiempo para estar en la presencia y orar al Padre en el nombre. Búsquenlo en la Biblia, lean la Biblia y usted se da cuenta. Porque hay mucha gente que no ora en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos exhorta, nos reprende. Y cuando hablamos a Dios, dice que Él habla correctamente por nosotros, porque no sabemos cómo hablar. Y hasta nuestro espíritu pide correctamente a Dios por medio del Espíritu Santo. Él es nuestra guía, nuestro paracleto, nuestro ayudador aquí en la tierra. Nos guía Jesús, nos guía su palabra, pero oramos al Padre. Porque si no, Jesús hubiera dicho: oren por medio, oren a mí, no dice, oren al Padre. En mi nombre le piden. ¿Me siguen? Al Padre en el nombre de Jesús. Oramos con fe y el Espíritu Santo nos ayuda. De esa manera nuestras oraciones, pidiendo como conviene, serán escuchadas. No como el hermano una vez que estaba orando: ay, yo quiero a ese. Y está casado. Esa es una oración absurda. Que alguien esté orando y que yo quiero a la esposa del pastor. Dios te reprenda. Estas oraciones no convienen. Pero si tenemos al Espíritu Santo, oramos como conviene. Yo quiero un carro, yo quiero un Bentley de $250,000. 4 joyas, 4 pepas, aquí unos collalones, un cor, y sé famoso. Y vacío. ¿Por qué mucho ahora estos raperos y estos hombres artistas, Arnold Schwarzenegger, lean para que ustedes vean? Estos hombres se están convirtiendo a Cristo. Lean, están yendo a la iglesia, se están convirtiendo. Hombres millonarios, con mucho dinero, pero se dieron cuenta que su dinero no podía llenar el vacío que tenía. Solo ese vacío lo llena Cristo. Usted tiene ventaja, jovencito, jovencita, viejito, que ya estamos como nosotros. Tenemos ventaja. Nuestros planes son escuchados. Sabemos hacia dónde vamos y sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Ellos no lo sabían. Ellos pensaban que era ser artista. Búsquenlo. Sylvester Stallone declaró su fe como cristiano. Nadie lo saca en las noticias porque el hombre está en Cristo. Pero dígale que el que era corredor, que era el papá de una de las Kardashian, se convirtió en homosexual. Todo el mundo lo sacó en el... ¡Qué bueno! Lo aplaudimos. Porque así está el mundo, sin la guía de Dios. ¿Por qué las guerras? ¿Qué dice? La palabra tiene respuesta para todo. ¿Qué dice la palabra? ¿Que por qué vienen las guerras y los pleitos? ¿Por la dureza de qué? De corazón. Los pleitos, la contienda, ¿por la dureza de qué? De corazón. Pero si importamos la presencia, nuestro corazón, de alguna situación que pueda ocurrir, perdonamos, amamos y seguimos caminando. Amén. Y dejamos el pleito ahí y nos perdonamos. Muy importante para usted el perdón en su oración. Sin perdón, su oración tiene estorbo. Arréglate con tu amigo, arréglate con la persona que tiene situación y ve, y después viene, presenta tu ofrenda y presenta tu oración a Dios. Ese es un estorbo para tu oración, el no perdonar. Tu oración no puede escuchar, no puede ser escuchada. ¿Te la sustento? Así como perdonas,
mis pecados, así como yo he perdonado lo que me han ofendido, así tú perdonas mis ofensas. Estoy hablando Biblia, no estoy hablando... Así como perdonamos a los que nos ofenden, así tú me perdonas a mí. Entonces, si tú quieres alcanzar perdón, debes haber... Perdonar. A veces son obstáculos en la oración, para que nuestra oración pueda ser escuchada. Número 4. Andar en su presencia nos hace entender la palabra de Dios, obedecerla y hacer su voluntad. Andar en su presencia o portar su presencia nos hace entender la palabra, obedecerla y hacer su voluntad. No la tuya, su voluntad. No es que la voluntad de Dios es que yo sea mío, no, sí. La voluntad de Dios es que tú le creas a Él. Y que si tú le crees y Dios quiere que sea la voluntad de Él hacerte rico, serás rico. Pero si no es su voluntad, no te evita que no vas. Pronto rico, pronto pobre. Porque hay muchos narcotraficantes que son ricos un tiempo y después son pobres toda su vida. Metió en una cárcel de 7x7, yo creo que es muy grande, toda su vida. Por querer ansiar riqueza. Fuera de la dirección de Dios. Todo dentro de la dirección de Dios es bueno. Número 5. Andar en su presencia nos permite entender el plan para nuestra vida y el cumplimiento del propósito. Todos tenemos propósito y cumplimiento. Me gustó una película que vi ayer con mi esposa. He llorado. Su pastor tiene un corazoncito. He llorado, lloré y lloré y no paré de llorar en toda la película. Un pastor, y es un pastor, eso está en la película cristiana, dice cuestión de fe, una cosa así. Un pastor que lo van a colocar como pastor principal, ya se reunieron todos y lo van a colocar, ha pasado la prueba, todo chévere. Este hombre lo van a colocar como pastor, pero él tenía una cita con una de las personas que tenía que ver con la aprobación de un trabajo que se iba a hacer en la iglesia, y tenía esa misma hora, era la hora con que él tenía que ir a buscar a su hijo para llevarlo a un partido de baloncesto. Entonces tenía cruzado los cálices, tengo que cumplir con la iglesia, pero tengo que ver a mi hijo. Pues pasa una tragedia. En ese momento él está llamando a su hijo al celular, y el niño va distraído con el celular, y la que va en el vehículo va distraída chateando también. Impacta al niño. El niño prácticamente no muere instantáneamente, pero fue llevado al médico y el médico le detecta que ya él está muerto en vida, o sea, no está vivo. Y tenían que tomar una decisión. Él se negaba como pastor y él estaba luchando con eso. Eso fue una lloradera y comencé a llorar, ni se imagina. Y después pasó que había otra muchacha que era cristiana, que su corazón estaba malo, y la mamá permite y convencen al pastor para ya dejarlo ir, desconectar todo porque ya está sin vida, pero que donara sus órganos. Entonces él estaba en una controversia en su vida y en esto. Bueno, hermano, el niño, la mamá dice una frase que a mí me impactó. De repente ese era el propósito de mi hijo. Ya lloraba. De repente ese era el propósito de mi hijo. Que su corazón fuera dado a otra persona y su... Vayan a ver la película porque no se la puedo contar toda. Le sacaron el corazón fue puesto a otra joven. Y todo fue como algo cierto, hay algo hermoso. El pastor perdonó a la muchacha que atropelló a su hijo, la habían metido presa, le iban a meter por ir a una niña de 17 años por andar chateando en el celular, manejando y chateando, ¡pam! Pero él dice, ¿cuánto? Yo pensaba que él no era tan severo, no puede pasar toda su vida en la cárcel. Y él dice, no, pagó los abogados y la perdonó, la llevó a la iglesia y la perdonó. Y ese mismo día también llegó a su iglesia porque el constructor de la casa
el que estaba haciendo el trabajo, su hija era la que había recibido el corazón del niño. Y ese día fue algo hermoso. Lloraron ellos y también lloré yo. No paré de llorar. Entonces, andar en su presencia nos permite entender el plan para nuestra vida y cumplir el propósito. Eso lo entendieron los discípulos, por eso que no le importaba dar su vida. Por eso que no le importaba ser apedreado, ser encarcelado, porque entendieron su propósito. Estar en la presencia nos hace entender el propósito. ¿Número qué? Nada más quería saber si andaban conectados conmigo. Andar en su presencia, ya estamos terminando, nos hace más que vencedores. Y eso no lo digo yo, se lo dice la Biblia, yo lo repito. Porque con Él somos más. Y si portamos a Dios, vamos a ser más que vencedores. ¿Y saben por qué muchos no están venciendo y están fracasando? Porque no toman a Dios en cuenta y no lo portan, no le avivan ese fuego en ustedes. Y eso es lo que hicimos esta semana, de buscar el rostro de Dios, es acercarnos a su presencia, es buscar su presencia, y en él hallaremos todas estas cosas que son positivas para nuestra vida. Pero y si no lo hacemos, también hay cosas negativas para nuestra vida. Recordemos que sin el Señor somos como esa carreta. ¿Se acuerdan de la carreta? Le conté a los estudiantes, creo que lo he dicho aquí. Somos como esa carreta que hace mucho ruido. Y todo lo que la ven pasar la escuchan, pero está vacía. Así que no seamos como los fuegos artificiales que solamente deslumbran, pum, 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 ay, qué bueno, qué bonito, y después se apagan. Seamos como la luz, o como esa vela que cargó Bruno. ¿Se acuerdan de Bruno? El que les conté la vez pasada, el ciego del pueblo, Bruno, la historia de Bruno, que llevaba la vela, que llevaba una luz, y le preguntan a Bruno, pero si tú eres ciego, tú necesitas luz. No, yo me conozco el camino, es para guiar a otros. No seamos que dilumbremos, sino personas que alumbremos el camino a otros. Seamos como ese tipo de personas que guiemos a otros. Ser lleno de la presencia del Señor nos lleva a ser salvos y a salvar a otros. Eso es tener la presencia de Dios. O sea, que si usted le importa la presencia, andará bien en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que los adoradores vengan de nuevo. Todas las adoraciones hoy estuvieron lindísimas. Vamos a orar en medio de la oración. Y la adoración, vamos a entrar en un tiempo de intercesión a la palabra. Damos gracias a los que nos ven por medio de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús, pero nosotros vamos a un momento íntimo con la iglesia, y si quiere unirse a nosotros, lo puede hacer. Bendiciones.